Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga. Un saludo grande y un saludo virtual desde aquí, desde su casa, transmitiendo para ustedes el estudio que damos cada miércoles, estudio bíblico, estudio relacionado con la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Doy gracias a Dios por cada una de las personas que se van a conectar con nosotros a través de este medio. Estamos por iniciar y estamos a tiempo, muy buen tiempo. Damos gracias a Dios por el clima que Dios nos ha dado, el cuidado que ha tenido Dios con nosotros y cómo guarda de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos los que se van a estar añadiendo. Y como digo, les saluda su amigo y hermano, Pastor Guillermo Reyes de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Palatine, Illinois. Un caluroso saludo, esperando que todos se encuentren bien de salud espiritual y también física, porque los tiempos son difíciles. Así que sean bienvenidos todos, este es el buen momento. Hoy voy a compartir con ustedes un estudio un poquito diferente, un poquito, un poquito diferente en el sentido de que es un tema muy importante que todo mundo debemos de saber, porque las personas a veces nos hacen preguntas y dicen, bueno, ¿Jesucristo es Dios o Jesucristo es hombre? Y hoy vamos a hablar exactamente de este estudio que es la deidad de Cristo. Y lo quiero compartir con ustedes. La deidad de Cristo es un tema muy importante que, como digo, debemos de saber, debemos de escudriñar, debemos de analizar. Y ojalá yo pueda terminar hoy en el tiempo que estamos aquí. Gracias, hermana, por conectarse. Dios les bendiga, familia Bustamante, que están ahí entre nosotros. Y yo sé que ya algunos están queriendo entrar y doy gracias a Dios por ello. Bueno, pero un saludo a todos los que se van a conectar, que Dios los bendiga grande y ricamente. Quiero hablar, como dije, de este tema, pero quiero que veamos antes una porción bíblica. Yo les pido que tengan su Biblia. Vamos a usar muchos pasajes bíblicos para esto y esa es la intención porque esto es un estudio bíblico prácticamente. Y yo quiero que todos ustedes tengan su Biblia y si pueden tener una libreta, un lápiz con que apuntar. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a, vamos a dar inicio. Vamos a ver el libro de Romanos, en el libro que escribiera el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 9 al versículo 20. Y solamente para mirar que en este pasaje nos dice algo importante, especialmente en el versículo 12, Dios, respecto a nosotros los seres humanos. Dice la palabra del Señor así, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? Se estaba refiriendo a los judíos. ¿Somos mejor nosotros que ellos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspids hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero me quiero enfocar en el pasaje donde dice, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y luego en el 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bien, vamos a orar un momentito por esta porción de la palabra. Dios, te damos gracias por tu palabra. Esperamos, Dios, que llegue a los corazones de aquellos que la van a oír y que pueda ser edificante, Dios mío, para que así, Santo Dios, podamos crecer en ella y conocerte más íntimamente, porque esta es la intención de conocerte, Dios.
Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra, y gracias, Dios, por Jesucristo, tu Santo Hijo, quien vino, Señor, a salvar las vidas nuestras por medio de la cruz en el Calvario. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén. Bien, bueno, la mayoría de las personas sabemos que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre, dice la Biblia en esta porción que leímos, que miró a la tierra y buscó a ver si había una persona en la cual Dios pudiera uh, llevar a cabo lo que él anhelaba para la salvación de la humanidad entera. Pero dice que miró a la tierra y no había ni siquiera uno. Dice, todos se hicieron inútiles. Sí, y entonces no había una sola persona en toda la tierra que satisfaciera lo que Dios quería que pasase. Dios dio la ley para que el hombre conociera que había pecado. O sea, no que había pecado el hombre, sino que había pecado en el hombre. Y el hombre, por naturaleza, somos pecadores. Entonces, la ley es buena, la ley era buena, para que el hombre la conociese y se apartase del mal. Y por eso dio la ley. Pero nadie podía cumplir la ley. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo para derramar de su gracia sobre nosotros y así salvarnos. Y por eso le damos la gloria y la honra al Señor, porque Él tuvo misericordia. Y especialmente nosotros somos privilegiados en ese aspecto, porque cuando la ley estaba, no hubiéramos podido alcanzar la gracia de Dios ni la misericordia de Dios para salvación. Pero ahora, por medio de que vino la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos entenderlo. Dios Padre esto lo quiso y lo planeó y lo hizo de esta manera. Dios enviando a su Hijo nos ha dado ahora a nosotros la salvación del alma. Y eso lo vemos a través de las Sagradas Escrituras en todas partes. Pero quiero compartir con ustedes este asunto de la deidad de Cristo. Uh, Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y eso es lo que muchas de las personas no entendemos. Muchas personas piensan que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él soportó todo lo que soportó porque Él era Dios. Pues era Dios, sí, pero nunca usó de su deidad, nunca usó de su poder, nunca usó lo que Él tenía como Dios que era. No, Él vivió como hombre, creció como hombre, nació como hombre y vivió entre los hombres. Y esto es algo importante. Entonces yo les quiero hablar a ustedes de la deidad de Cristo, una palabra un poco conocida, muy poco oída, pero que es importante que nosotros la conozcamos. El significado y la importancia de la deidad de Cristo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la deidad de Cristo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de la deidad de Cristo, nos estamos refiriendo al hecho de que Cristo no era meramente humano, era también verdadero Dios. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo con el significado de ello. Punto número 2. ¿Por qué se considera la doctrina de la deidad de Cristo de gran importancia para nuestra fe? Bueno, la doctrina de la deidad de Cristo uh, es de gran importancia para nuestra fe, porque sobre esto descansa la esperanza de salvación. Si Cristo hubiera sido meramente humano y no Dios verdadero, hubiera sido imposible, óigalo bien y esto es importante, hubiera sido imposible la salvación de todos nosotros los pecadores. Ahora, primeramente tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros aceptamos que somos pecadores, entonces dando oportunidad a que la deidad de Cristo trabaje en nuestra vida, o sea, que Cristo trabaje en nosotros. Él ahora como Dios, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay que entender esto. Esto es así porque un hombre, por bueno que sea, jamás podrá salvarse a sí mismo. Ya lo leímos ahorita, el hombre no se puede salvar así, todos nos hemos hecho inútiles para agradar a Dios, todos nos hemos hecho inútiles. Y si uno puede salvarse a sí mismo, ¿cómo podrá, y si uno no se puede salvar a sí mismo, ¿cómo podremos salvar a otros? ¿Cómo podremos ayudar a otros a que sean, a salvarlos? Nosotros no podemos salvar
A nadie. En el sentido espiritual, usted puede decir, yo ayudé a una persona que se estaba ahogando, la rescaté porque yo sé nadar y la saqué del agua y esa persona se salvó. O un médico puede salvar en un hospital a una persona de la enfermedad o del sangrado, de lo que esté sufriendo, pero en un sentido humanamente. Pero en el sentido espiritual, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El hombre no puede salvarse a sí mismo ni puede ayudar a otros a salvarse. Quien se atreva a confiar la salvación de su alma a un simple hombre, dice qué interesante, por puro capricho o lo que usted quiera, realmente la persona está en un error. Sabio y perfecto debe de ser el entendimiento que uno debe de tener para comprender que aún Adán, antes de su caída, no hubiera podido salvar a nadie. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que el hombre en sí fue creado. Nosotros, por naturaleza, el hombre fue creado perfecto. No había imperfección en el hombre, pero el hombre cae en pecado y el pecado nos arrastra, entonces no nos deja llegar a la presencia de Dios ni a tener una relación con Dios. Es por eso que Dios, cuando Adán cometió esta falta de pecar contra Dios, Dios lo sacó del jardín del Edén. Ya no era digno de estar en ese lugar. ¿Sí? Y lo sacó junto con su mujer y todo lo que él tenía. Ahora, nosotros debemos entonces entender que para que alguien cumpliera los propósitos de Dios, solamente el Señor Jesucristo lo podía llevar a cabo. Mire, segunda cosa importante, hay pasajes que demuestran la deidad de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasajes podemos nosotros utilizar para demostrar claramente la deidad de Cristo? Uno tiene que tener un lápiz, un papel, escribirlos o buscarlos, escudriñarlos y tenerlos a la mano cuando uno tenga que presentar de alguien defensa en este asunto para hacerle saber sobre esto. Existe una gran cantidad de pasajes que podemos utilizar para demostrar claramente la deidad de Cristo. Ahora, eso nos corresponde a nosotros que hemos creído que Jesucristo es Dios, pero que también Jesucristo es hombre y que vivió aquí en la tierra como hombre. Ahorita más adelante vamos a ir desarrollando todo esto. Entonces, para facilitar el trabajo, lo vamos a ver en los siguientes pasajes que vamos a estar escudriñando. Tenga a la mano algo con que escribir. Los que hablen de la deidad de Cristo, pues en el Antiguo Testamento hay algunos que profetas profetizaron, hablaron sobre que la venida de Jesucristo, que siendo Dios vendría a la tierra para salvar a la humanidad. ¿Sí? Y uno de ellos fue el profeta Isaías, fue uno de los que más habló de la deidad de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, allí encontramos en el versículo 14 algo que nos dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Ahora note la expresión, si usted tiene su Biblia y abre Isaías 7:14, usted va a ver lo que dice la escritura. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dos puntos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que la Virgen, o sea, que una mujer virgen daría a luz un hijo, ¿sí? Y llamaría su nombre Emmanuel. Pero una mujer virgen. Y esto lo tenemos que entender bien claro, porque se vuelve a repetir en el Evangelio según San Mateo. Si usted busca en Mateo capítulo 1, esto se repite cuando fue anunciada el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto fue profetizado por Isaías. Ahora, esta es la deidad de Cristo. Aquí es donde nosotros debemos de mirar la deidad de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender que una mujer virgen, en su virginidad de mujer, iba a dar a luz a una criatura.
Entonces quiere decir que esta persona no tenía ninguna relación con ningún hombre, no conoció a hombre alguno antes de ello, sino que si nosotros leemos bien el Evangelio según San Mateo, encontramos que el nacimiento de Jesucristo fue anunciado por un ángel y este ángel vino a María porque ella encontró gracia delante de Dios, ¿sí? Y vino a María y le dijo que ella iba a tener un hijo. Y ella le contesta, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el Espíritu Santo de Dios vino y puso en su vientre la criatura, el feto, para que naciese, creciese en su vientre una criatura en la cual Dios iba a descender en él. Y este era el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero era virgen. Y aún al nacer Jesús, él nació de una virgen. En su virginidad, ella tuvo a su Hijo Jesús, al cual le llamaría por nombre Emanuel. Y Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Sí, es algo muy importante que nosotros debemos apreciar de parte de Dios y aquí ya se empieza a apreciar la deidad de Cristo, que Él es Dios. Entonces, hay por allí, ahorita vamos a mirar inclusive algo de que hay por allí gente que no cree que Jesucristo es Dios y es hombre, ¿sí? O sea, que no tiene las dos naturalezas. Usted y yo tenemos una sola naturaleza, la humana. Jesucristo tiene la divina y la humana también. Bien. También en Isaías capítulo 9, versículo 6, se le llama de la siguiente manera, en el capítulo 9 y el versículo 6 dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se le llamará Dios fuerte a Jesús. Y es que aquí dice, bien claro, ¿sí? Porque un niño nos es dado. Mire qué interesante, un niño nos es nacido. Y esto es hermoso. Un hijo nos es nacido y nos es dado y el principado sobre su hombre y será llamado su nombre admirable. Estos son nombres que se le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Admirable. ¿Sí? Admirable. Y es que nosotros debemos de mirar así al Señor Jesucristo, admirarlo siempre. Es un consejero, Él nos da su consejo a través de su palabra, ¿sí? Es un Dios fuerte, ¿sí? Uh, Padre eterno, o sea, Dios mismo. Ahora, note, esto es algo que es hermoso, es un misterio grandísimo, como Dios se revela a nosotros, como Dios, siendo Dios, se humanizó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en esa criaturita que nació de una mujer virgen, ¿sí? Que no fue engendrado de hombre, que no fue engendrado de pecado, como nosotros, dicen, pecado, dice el salmista, en pecado me engendró mi madre. Sí, entonces, prácticamente todos los seres humanos venimos con pecado. Pero ahora nosotros debemos de conocer mucho más de la deidad de Cristo porque es nuestro Dios. Y eso es muy importante que todo ser humano lo sepa, ¿sí? Se le identifica como Jehová en el Antiguo Testamento. En el Salmo 40, hay muchos salmos y muchas partes en la Biblia que hablan del Señor Jesucristo, pero por ejemplo en el Salmo 45:6, y yo quiero que usted lo busque en su palabra, en el Salmo 45:6, usted encuentra otra expresión al respecto y dice de la siguiente manera, en el Salmo 45:6, el trono de Dios es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando David profetizando prácticamente sobre este tema de Jesucristo como Dios, ¿sí? Ahora, esto lo podemos mirar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y eso es lo bonito, que cuando uno sabe manejar un poquito la Biblia, pues uno encuentra los pasajes y uno mira lo que está sucediendo con respecto a ello. En Hebreos capítulo 1, el libro de los Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice así, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, lo que dijo Isaías ahora se está diciendo en el Nuevo Testamento.
la profecía cumplida, hablando del cetro y del trono de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Es importante que nosotros veamos siempre las cosas como Dios las mira. Mire, en el Evangelio según San Juan ya se hablaba de ello, de la deidad de Cristo. Y uno debe de tomar ese tiempo de escudriñar la Escritura, de mirar qué Dios está diciéndonos al respecto, porque esto nos ayuda a nosotros a afirmar nuestra fe y a crecer en ella. San Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera en San Juan 1:3. Dice, todas las cosas fueron hechas, perdón, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas, todo lo que existe en la humanidad fueron hechas por Él. Versículo 10, mire, el verso 10, y el mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía, o sea, la humanidad. No se refiere al globo terráqueo, el mundo, no, se refiere a la humanidad. Él estaba entre nosotros, por él fue hecho y el mundo no le conoció. Pero usted y yo que le hemos conocido, hemos sido llamados, Dios nos ha llamado para que conozcamos a su Hijo y para que tengamos una relación con Él y reconozcamos que Él es el único que puede sacarnos bien de aquí, porque necesitamos salir de este mundo de pecado, de este mundo que nos lleva cada día más y nos arrastra cada día más hacia la perdición total. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, allí encontramos otra expresión sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 10:13, y lo quiero llevar a este pasaje, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, este es el conocimiento que cuando nosotros tenemos a Jesús y lo invocamos, le hablamos con Él, le reconocemos, entonces adquirimos la salvación. Será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es por eso la insistencia, quizá que le suene a usted muy insistente, a persona que me escucha o amigo que me escucha, que uno insiste en que la persona escuche de Jesucristo. Escuche lo que Dios Padre hizo al enviar a su Hijo Jesucristo y cómo el poder de la palabra del Espíritu Santo puede llegar a nuestros corazones y transformar nuestras vidas y así nosotros tener una relación con Dios. La humanidad entera dice creer y conocer a Dios, pero no le obedecen, no se sujetan a lo que le es Dios sobre todas las cosas. Entonces, y lo toman a la ligera porque no conocen realmente la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Se toma pero muy a la ligera. Estos son los que hacen referencia directa a su deidad y están los que no la hacen. Pero voy a enseñarle algunos pasajes que hacen deidad de Cristo. Mantenga usted un lápiz a la mano y un papelito. En San Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a estar viendo muchos pasajes, como yo le dije desde el principio. Y la intención es que cuando usamos la Biblia, la persona escriba los pasajes para que luego los compruebe lo que estamos hablando. En San Juan 1:1 y el verso 14, mire, en San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era Jesús. Se le llamaba Dios y se le llama Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo era Dios, o sea, en el principio de todas las cosas, Él es el principio de todo. El versículo 14, el 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, mire qué interesante. En el principio era el verbo. Este verbo, ahora dice aquí, aquel verbo fue hecho carne. Cuando nació en el vientre de María, cuando se desarrolló, se hizo carne, creció, y luego dice, y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria
como la del unigénito del Padre. Pues el apóstol Juan habla así porque él estuvo cerca de él y él pudo mirar su gloria. Algún día nosotros veremos la gloria del Señor si creemos en él, si nos sujetamos a él, si le creemos al Señor, vamos a ver su gloria. Sí, él lo ha prometido, él no miente. Él ha prometido a nosotros, algún día estaremos con Él para siempre. Él quiere tenernos con Él. Él quiere que disfrutemos su reino con Él, que estemos allá con Él. En Romanos capítulo 9, el libro de los Romanos habla otro asunto en el versículo 5. Dice, son de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Está hablando que él, de su descendencia, hablando terrenalmente, él vino, ¿sí? Pero está diciendo de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, si miramos la descendencia en el capítulo 1 de Mateo, toda su descendencia de cómo vino Jesús, entonces apreciaremos lo que dice este versículo. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Jesús es Dios. Lo está diciendo bien claro aquí. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hay personas que no creen que Jesucristo es Dios. Hay una secta que no cree que Jesucristo es Dios y cambian y tuercen la escritura totalmente. Cuando la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, nos hacen ver todo lo contrario de lo que dice. Okay. En este versículo de Romanos 9:5 se le llama a Dios sobre todas las cosas. Apúntelo eso. Es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Hay otra verdad en una de las cartas del apóstol Juan que él escribiera a las iglesias. El apóstol Juan escribe sobre él en Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero, el Hijo de Dios, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Es importante que nosotros veamos todos estos pasajes. Mire, la deidad de Cristo es muy importante. Para ti, hermano, para ti, hermana, hermanos que me escuchan, es muy importante que nosotros nada nos deje mover de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sí, el Hijo de Dios. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. A Dios Padre dice la Biblia, nadie le ha visto jamás. El Hijo le dio a conocer entre nosotros. Y el Espíritu Santo se ha manifestado después de que Jesucristo ascendió al cielo. Jesucristo en el capítulo 16 de Juan les dice a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque él estaba ya anunciando su muerte, pero también estaba anunciando su partida al cielo. Y les dice, les conviene que yo me vaya, porque de otra manera no vendría el Consolador, el Espíritu Santo, que estaría con ustedes y en ustedes para siempre. ¿Sí? Y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y con nosotros para siempre, hasta el día que Jesucristo arrebate su iglesia y nos lleve con él a su presencia para estar para siempre con él. Y esto debemos nosotros mirarlo. Entonces, en este primera de Juan 5:20, aquí mismo le está llamando verdadero Dios. Y él es el verdadero Dios. Esta es su deidad. Se llama Dios con la palabra más que nada. En Hebreos, el libro de los Hebreos, en el capítulo 1 y el verso 8, encontramos otra referencia a lo mismo. Y yo quiero llevarlos a todo ello porque yo quiero que ustedes en esto lo puedan apuntar y puedan demostrar a personas que Jesucristo es Dios.
Hay por ahí muchas personas, como les digo, que no creen que Jesucristo es Dios, que todo lo que él vivió, lo vivió y lo aguantó porque él era Dios, pero no es hombre. Entonces, o es hombre o no es hombre. Él es hombre porque estuvo entre nosotros, se manifestó como hombre. Y dicen que como hombre, pues aguantó todo eso, ¿no? Porque él es Dios, usó su deidad, no usó su deidad en ese momento. En lo que él estuvo en la tierra, no usó su deidad porque no hubiera tenido entonces chiste o gracia, por así decirlo, la gracia, el favor de Dios no lo hubiéramos tenido si le hubiera sido para él aguantar todo lo que le hicieron. Lo soportó por amor a nosotros, no porque él como Dios lo podía aguantar, no. Él como hombre lo sufrió, como humano lo sufrió todo. Por eso es muy importante que nosotros veamos esto. Entonces en Hebreos capítulo 1, versículo 8 dice así, mas el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, cetro de tu reino. Y esto es lo que yo quiero que nosotros veamos. Su cetro es un cetro de equidad. Es un cetro eterno, donde nosotros debemos de confiar en el Señor. Y así se le llama. También se le llama el gran Dios y Salvador. Según un poquito atrás de ahí de Hebreos, como unas 3 páginas atrás, en Tito, la carta que escribió el apóstol Pablo, Tito, uh, a Tito le dice en el capítulo 2, versículo 13, de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando de Él es Dios, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Jesucristo el Señor es nuestro gran Dios y Salvador. Y debemos de verlo así. Aún el apóstol Pedro lo reafirma. ¿Sí? En una de sus cartas, el apóstol Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, él reafirma esto. Mire, lo llevo allá a la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Luego, en el primer versículo, Pedro lo dice así en su segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero la expresión es por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está su deidad. Ahí está la deidad de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Esto no lo cambia nadie. Esto no lo cambia nadie. Bueno, vuelvo y repito, hay una secta que cambió todos estos pasajes bíblicos, los escribieron a su manera para no manifestar que Él es Dios, porque no quieren creer que Él es Dios. Pero es una secta que está haciendo esto ahí. Muy bien. Ahora, en la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16, unas páginas antes de Hebreos, y los traigo de allá para acá porque es necesario que veamos estos pasajes porque son importantísimos para nosotros, pero en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y verso 16 dice de la siguiente manera, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, note esto, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, Espíritu con letra mayúscula, ¿sí? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él es Dios. Qué maravilloso. ¿A quién se le puede dar esto? Solo a Él. ¿Sí? Indiscutiblemente grande es este misterio. Pero si nosotros lo llegamos a comprender y el Espíritu de Dios nos lo está revelando y nos está manifestando y nosotros lo creemos por fe, esto quiere decir que este gran misterio, indiscutible gran misterio, es para nosotros, para que lo creamos, para que nos sostengamos en la fe en ello, para que esperemos la venida gloriosa de este gran Rey que volverá. ¿Sí? Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo carne, esa criaturita que nació del vientre de María. ¿Sí?
cuando ella era virgen, cuando ella en su virginidad lo tuvo, lo hizo nacer en este mundo para nuestra salvación. Justificado, dice, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, se nos ha predicado a nosotros los gentiles, nosotros fuera del judaísmo somos gentiles, ¿sí? Predicado a nosotros, creído en el mundo. Mucha gente en el mundo ha creído en Cristo. Hay algunos que dicen no creer. Bueno, está bien, pero celebran Navidad, celebran Semana Santa. Ya en eso están manifestando que creen que un día vino en carne Dios y se manifestó a nosotros, ¿sí? Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando Él ascendió al cielo, ascendió en su gloria y así volverá una vez más. Esto es la deidad de Cristo. O sea, Dios se manifestó en carne. También Dios se le llama Dios fuerte y Padre eterno. Eso lo vimos en Isaías 9:6. También se le llama Dios con nosotros. Lo vimos en Mateo 1:23, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También se le llama Señor y Dios en Juan 20:28. No sé si usted se acuerda de esa expresión, cómo fue. Bueno, fue así, y ahorita lo vamos a ver, pero mejor se lo leo para que usted lo vea. En Juan 20, Juan 20, 28. Juan 20:28. ¿Sí? Uh, si usted se recuerda de Tomás, uno de los 12 apóstoles, él fue apodado como Tomás el incrédulo, y de hecho hay un dicho que dice, yo soy como Santo Tomás hasta no ver creer, y no se trata, ¿sí? Porque a él se le dio la oportunidad de volver a ver a Jesús, pero no a todos se les da la oportunidad por incrédulos. Lo que pasa es que el día que Jesús se manifestó a sus apóstoles, él no estaba, pero a los 8 días que el Señor Jesucristo, después de resucitar, se le vuelve a presentar a los apóstoles, él ya estaba entre ellos, y es cuando sucede esto en San Juan capítulo 28. Voy a leer el 27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Exhortación también para nosotros, ¿sí? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesucristo lo aceptó. Si Jesús no hubiera sido Dios, él no acepta que Juan le diga Dios mío. Él no lo acepta. En el libro de Apocalipsis, cuando se le está revelando a Juan el Apocalipsis, un ángel se le presenta y él cayó de rodillas, ¿sí? Y el ángel le dice, levántate porque yo soy consiervo tuyo. El ángel no permitió que Juan lo adorase. Si Jesús no fuese Dios, no hubiera permitido que le dijeran Señor mío y Dios mío, Tomás. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que caer en esto. Y Jesús le dijo, versículo 29, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Y eso somos usted y yo. Somos bienaventurados. No hemos visto en persona al Señor Jesucristo, pero creemos fielmente en lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y lo hemos aceptado y lo hemos recibido en nuestro corazón y le hemos dicho, Señor, ven a nuestro corazón. Mora en nosotros. Cámbianos, transfórmanos. Esos somos los cristianos, los que hemos hecho esto para la gloria de Dios, porque queremos disfrutar de esa gloria de Jesucristo. Él fue recibido en gloria. Y se recuerda de San Juan 14, capítulo 14, versículo 3, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo, voy a prepararle un lugar para vosotros. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él en su gloria. Él quiere que nosotros disfrutemos de su gloria. Él quiere enseñarnos la gloria que el Padre le ha dado a Él. ¿Está preparado para eso? Jesucristo es Dios. Esta es su deidad. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. La deidad de Cristo es muy importante. Estas son las declaraciones de sus atributos que nosotros debemos de disfrutar. Él como un Dios omnipotente. Su omnipotencia está manifiesta, ¿sí? Que
Él todo lo puede. Mire, voy a llevarlo a Mateo 28, 18, otro de los evangelios. Si usted conoce la escritura, manéjela. Si no, es bueno que la conozca y la maneje para que también enseñe a sus hijos, a sus seres queridos, a sus familiares, les enseñe lo que es la escritura. En Mateo 28, versículo 18 dice así, de la siguiente manera. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Él tiene toda la potestad. Él es un Dios omnipotente. Su omnipotencia está a nuestro favor, porque Él cuida y guarda de nosotros. Y lo que suceda con nuestras vidas, Él lo permite en su soberanía, porque Él es Dios. Sí, la Biblia presenta cuatro aspectos donde se manifiesta su omnipotencia. Presenta cuatro, fíjese nomás, cuatro aspectos de ello. Y eso los vamos a estar mirando en posiblemente ahorita, pero hay mucho material para ello y yo creo que a lo mejor no lo vamos a terminar todo, pero no se desespere. ¿Quiere saber usted más sobre que Jesucristo es Dios? Yo le animo a que se una con nosotros en este mismo canal y siga usted mirando a través de este medio, ¿sí? Este estudio que es muy importante para nosotros. No hay ninguna prisa, despacito vamos, despacito podemos mirar cómo nuestro Dios Todopoderoso, Jesucristo el Señor, ¿sí? Es un Dios maravilloso. Su deidad es importante en nuestras vidas. Quiero mostrarle un poquito más y dice lo siguiente, Él tiene dominio absoluto en la tierra. Jesús tiene dominio absoluto en la tierra. ¿Sobre qué cosa? Sobre todo lo que vamos a mencionar ahorita. Especialmente mire lo que dice en Lucas, el libro de San Lucas, ¿sí? En Lucas capítulo 4, verso 38 al 41. Ay, qué interesante es, en serio. Verso 38 al 41, ¿sí? Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Para los que no saben qué era una sinagoga, es como decir un templo donde los judíos se reunían. Y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Ahora, Él tiene toda potestad, toda potencia, toda omnipotencia, tiene o todo dominio absoluto en la tierra sobre la enfermedad. No solamente nos salva y nos limpia de nuestros pecados, Él también quiere a veces hacer el milagro en usted y en mí de la sanidad, cuando Él sabe que nosotros podemos ser sanados de alguna situación. Solo basta poner la confianza en Él. Aquí no fue la suegra de Simón quien tuvo la confianza en Él, sino fueron las personas, porque ella tenía una fiebre muy alta, que quizá ni cuenta se había dado que Jesús había llegado a la casa de su yerno. Y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Mire qué interesante. A veces nosotros podemos rogar por una persona que está enferma, a Dios, cuando la persona no tiene el conocimiento de ello, de que puede. Ahora, si lo tiene, manifiésteselo y juntos con ella roguemos a Dios por ella, por la salud de la persona. Dice, y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Inclinándose hacia ella, que Dios se incline a nosotros en los momentos de enfermedad. Solo basta poner la confianza. A veces nos dan malas noticias y no estamos contentos con las noticias que nos dan los médicos cuando nos hacen un examen, ¿sí? Y entonces, pues si rogamos a Dios, si rogamos a nuestro Señor Jesucristo, Él se va a inclinar a nosotros y entonces Él va a poder sanarnos.
lo que sea, la enfermedad que sea, nos va a dejar. Pero mire qué expresión tan linda después de esta. Dice, y levantándose ella. Ahora note usted esto, lo que es ser agradecido. Hay personas que son sanadas o son liberadas o son, Dios les responde en alguna manera, en alguna cuestión, y se olvidan de Dios. Se olvidan. Ella no. Ella no se olvidó, dice, levantándose ella al instante le servía. Y no nomás le servía a Jesús, le servía a todos los apóstoles, a todos los discípulos que andaban con Jesús. Cuando Jesús llegaba a una casa se llenaba de gente, le servía. Mire, ya con esto voy a terminar, verso 40 y 41. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, a Jesús, y él poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos. Note usted la manifestación, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Aquí está su deidad. ¿Sí? El Padre es Dios, su Hijo es Dios. Si un rey es rey, su hijo también va a ser rey. ¿Sí? Es como el apellido. Si mi apellido es Reyes, mi hijo es Reyes. Lo hereda de mí. Jesús es el Hijo de Dios. Pero él dice, los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Quiénes? Los demonios. Sabían que él era el Cristo, por eso salían dando voces. ¿Qué decía? No lo sabemos. Pero esta es la manifestación de la omnipotencia de nuestro Dios en su deidad. Yo le animo a que esté animado en seguir estudiando esto. Mire, el tiempo se nos va bien rápido. Yo quisiera seguir hablando aquí con ustedes un buen rato, pero vamos a poner la parte 2 para la próxima semana. Y si hay una parte 3 en cuestión a la deidad de Cristo, es para que aprendamos y tomemos confianza. Tenga confianza, primeramente que Él perdona sus pecados y lo salva de todo mal. O sea, lo salva de la condenación eterna. Sí, la primera cosa. La segunda, bueno, ya vimos que también tiene absoluta potestad sobre la enfermedad. Y vamos a ir mirando otras cosas para que nosotros tengamos confianza. Le animo que se una a mí por este medio que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Siéntese con su familia, siéntese con sus hijos. Si usted, hermano o hermana, está ahí con sus hijos, sus seres queridos, invita a sus papás, invita a sus amigos, hágale saber que los va a invitar para escuchar un estudio bíblico. No le engañe, porque luego se va a decepcionar la persona, se va a quedar por compromiso, después no volverá y se perderá. Es muy importante que nosotros invitemos a las personas a escuchar de Jesús. Bueno, el tiempo se nos ha ido, que Dios le bendiga. Déjame orar por ello. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ir entendiendo esto que hemos oído. No permitas que el enemigo robe, Señor, del corazón de las personas lo que han escuchado, sino que todo lo contrario, Padre Santo, puedan comprender y entender que nuestro Señor Jesucristo tiene toda potestad porque Él es Dios entre nosotros, Señor. Y sabemos, Dios, que por Él tú haces maravillas, Padre Santo. Gracias, que tu Espíritu Santo confirme todo esto en el corazón de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, un abrazo virtual, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Les espero, su amigo y pastor Guillermo Reyes. Bendiciones para todos ustedes. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho de esta pandemia. Bendiciones a todos.